que, pastor, quiero orar por ti para que por medio de la predicación de su palabra, Dios te use una vez más para recordarnos la belleza de nuestro Salvador. Padre Dios, gracias nuevamente por esta mañana. Gracias, Dios, por el pastor Arturo y su familia que nos ha permitido tenerle aquí ya hoy, nuestro tercer domingo con él. Gracias, Dios, por la vida de mi hermano, del pastor Arturo. Te pido que tú le bendigas y que le uses nuevamente, Dios, como lo has usado en el pasado. Confiamos en que hoy le vas a usar nuevamente, y pedimos que tu palabra sea fielmente predicada, porque, Dios, te necesitamos tanto. Muestra a Cristo, muéstranos del siervo y del Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Doy la bienvenida a todos los visitantes también. Ya yo me siento parte de la casa, por eso digo esto. Y, y al pastor Michael, la verdad que según el texto que vamos a ver hoy, vamos a ver que él ha escogido la buena parte, escuchar la palabra, la cual nunca le será quitada. Así que les pido que por favor vayan conmigo en sus copias del Nuevo Testamento al Evangelio según Lucas en el capítulo 10 y vamos a leer versículos 38 al 42. Lucas, Evangelio según Lucas en el capítulo 10 y vamos a leer los versículos 38 al 42. Si pueden bajar un poquito el volumen, pero yo me estoy escuchando mucho, no sé si es el monitor, pero no quiero molestar los oídos de nuestros hermanos mientras estoy hablando. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, dice así la palabra del Señor. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Vamos a orar una vez más. Señor, una vez más queremos venir delante de ti para que tú, como ya hemos pedido como iglesia, como congregación, como nuestro pastor, como nuestros líderes han rogado, que sea la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, lo que nosotros podamos ver hoy por medio de tu palabra. Abre nuestros corazones, informa nuestras mentes, doblega nuestras voluntades, cambia nuestros corazones para que nosotros disfrutemos y adoremos escuchando tu palabra a los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Hermanos, hay textos en las Escrituras que muestran el portento de Dios, el poder de Dios, como por ejemplo cuando vemos Dios en Génesis 1 creando, dice que en el principio creó Dios, dice, y dijo Dios sea la luz. Y dice Juan 1:1 que Jesucristo en el principio estaba con Dios y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Lo que Dios dice se hace. Y hay muchos textos en la Escritura donde vemos el poder de Dios actuando por medio de su palabra. O ese texto donde Él transforma los alimentos, que los multiplica por el poder de su palabra. O aquel otro texto donde había un muerto que ya tenía 4 días el cadáver ahí, hedía, y él, Lázaro, lo resucita. Le dice, Lázaro, por su palabra, ven fuera. Vemos cómo la palabra de Dios es poderosa. Pero hay otros textos como estos que son totalmente comunes y normales. Aquí en el texto que acabamos de escuchar, de leer, vemos a un pequeño grupo de personas preparando alimentos, como muchos de nosotros vamos a hacer cuando salgamos de aquí. Algunos iremos a nuestras casas, otros nos reuniremos en otros lugares a compartir un alimento. No hay nada más cotidiano,
pero no hay nada donde tenemos mejor comunión. La vida pasa en el comedor de nuestra casa, en el sofá de nuestro hogar. Y en esa cotidianidad, si se puede decir así, vemos esto que está pasando aquí. Vemos este grupo de personas que se reunieron en una aldea muy pequeña que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, llamada Betania. Y por un lado, una de las personas que estaban allí atendiendo a los huéspedes, ese es el tipo de persona que estaba muy consciente, muy detallista de todo lo que había que hacer y por lo tanto ella estaba muy ocupada y afanada en la cocina, donde el asunto ya se estaba poniendo caliente. Pero por otra parte, hay otro tipo de personas que vemos también en esta narrativa, en esta narración de Lucas, que son el tipo de personas que dicen, no te compliques, vamos a comer algo, cualquier cosa que haya en la cocina, y se queda disfrutando del momento. Para estas personas es más importante la compañía que lo que estaban comiendo. Y claro que esta escena no es nada trascendental. Esta es una escena cotidiana, ordinaria, una visita imprevista, que por cierto, aquí no se menciona que Jesús estaba con sus discípulos, pero imagínense que solamente el hecho de que Jesucristo está llegando a tu casa ya es suficiente presión como para tú decir, ¿qué le brindo? ¿Qué le doy? Pero Jesús no andaba solo, normalmente él andaba con otros discípulos. Así que imagínense, no lo dice el texto, pero imagínense que Cristo estaba con alguien más allí, estaban entrando a la casa de Marta y María y ahora estaba esta situación. Para los que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, nosotros nos podríamos identificar con una situación como esta. Y es que nosotros también podemos decir como Marta que estamos muy ocupados. Estamos ocupados en muchas cosas y eso se ha convertido en la norma del día a día. Quizá pensamos que estar ocupado aumenta nuestra importancia, nuestro valor, nuestra relevancia. Estar afanados con quehaceres se ha convertido ya en una virtud. Se ha convertido en un estatus público de alguien muy importante que ya tiene su agenda comprometida varios meses. Si ustedes van a invitar a esa persona, bueno, que ya fulano tiene la agenda 6 meses y está muy afanado, muy ocupado con muchas cosas. Pero en medio de esta casa donde se preparaban estos alimentos comunes para los amigos, Jesús trae una verdad trascendental. Y es que en lugar de nosotros estar ocupados con muchas cosas, dice él, solo una cosa es necesaria. Y ese precisamente es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Solo una cosa es necesaria. Y la enseñanza, la idea central, la tesis que yo quiero compartir hoy es que solo una cosa es necesaria. Y esto es estar a los pies de Jesucristo para alimentarnos de su palabra. Básicamente, la enseñanza central de este pasaje es que la prioridad de todo creyente es escuchar la voz de Jesucristo a través de su palabra. Hay personas que quieren que Dios les hable. Bueno, lee la Biblia, ahí Él te va a estar hablando. Y esto es lo que dice Jesús. Vamos a ver entonces este texto corto que hemos escogido para hoy a la luz de 2 o 3 encabezados. Digo 2 o 3 porque son 2, pero el segundo se va a desprender algunas implicaciones. En primer lugar, vamos a ver los personajes que interactúan aquí con Jesús, que son Marta y María. En segundo lugar, vamos a ver la enseñanza que imparte Jesús, que él dice que solo una cosa es necesaria. Y a partir de ahí vamos a ver en tercer lugar algunas implicaciones derivadas de esta enseñanza de Jesús. Así que veamos de inmediato, en primer lugar, los personajes de la historia. Versículos 38 al 40. Dice el texto que mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba la palabra, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Esta es la primera parte donde vemos los personajes. Dice Lucas, aquí en este texto, que Jesús entró en cierta aldea. Y por la información de contexto de otros evangelios, entendemos que esta aldea no es otra que Betania.
Betania estaba situada 3 kilómetros al este de Jerusalén. Es decir, que si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a Jerusalén, usted pudiera ir hasta a pie a donde estaba ese lugar, la ciudad o la aldea de Betania, porque estaba apenas a 3 kilómetros al este de Jerusalén. Pero en Betania, dicen los otros evangelistas, que vivían 3 íntimos amigos de Jesús. Fíjense, la Biblia nos dice que nosotros podemos y debemos tener íntimos amigos. Jesucristo tenía 12 discípulos, pero dentro de sus discípulos, sus íntimos amigos eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero él también tenía una vida personal, aparte del ministerio. O sea que si usted tiene un amigo íntimo aquí en la iglesia, es completamente lícito que tenga amigos en su vida social. Bueno, en su vida social, Jesucristo tenía 3 íntimos amigos que eran hermanos a su vez. Es decir, Lázaro, un hombre que él amaba entrañablemente, y sus 2 hermanas, Marta y María. Y aquí quisiera hablar entonces del caso de Marta. Vamos a examinar este personaje de Marta. ¿Y qué quiero yo decir de Marta? Yo quiero decir 3 cosas de Marta. En primer lugar, que Marta era una cristiana, que era amada por Jesús. En segundo lugar, que Marta era una líder cristiana. Y en tercer lugar, que Marta era una mujer muy ocupada. Vamos a ver esto en el texto. Así que en primer lugar estoy diciendo de Marta como personaje que ella era una cristiana que amaba a Jesús. Jesús la amaba a ella también. Es importante afirmar esto, de que ella era una creyente verdadero. Aquí nos está contrastando a una mujer del mundo que está preocupada por sus negocios, que está siendo contrastada con una mujer que está dedicada a la contemplación. No. De hecho, Marta estaba afanada porque ella estaba procurando servir a su huésped de honor, a Jesús. ¿Por qué? Porque Marta realmente amaba a Jesús y quería servirle. El contraste en este pasaje es entre 2 cristianas sirviendo al mismo Señor. Pero, miren lo que vimos aquí, que resulta que una de las cristianas es amonestada y la otra cristiana es alabada. ¿Cómo sabemos entonces que Marta era realmente una creyente? ¿Cómo yo sé esto? Obviamente este texto no me da esa información, pero el resto del Nuevo Testamento sí me dice. Por ejemplo, no tienen que buscarlo, pero voy a leer lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 20. En este texto dice que cuando muere Lázaro, imagínense la escena, Marta y María, hermanas de Lázaro, se muere su hermano. Y dice 11:20 de Juan que Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Cristo le dice a ella: tu hermano resucitará. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y oigan la confesión de Marta. Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Así que ya sabemos que Marta aquí no se está tratando de una persona del mundo, una persona inconversa. No, estamos hablando de una cristiana que amaba a Dios y amaba a Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús la amaba a ella? Por esta expresión tan tierna que utiliza el Señor en medio de una reprimenda que Marta le hace a él. No te da cuidado, ven, tráeme esa muchacha para acá, para la cocina. Y a pesar de este tono de Marta, ¿cómo le contesta a Jesús? Con unas palabras que solamente en el hebreo se utilizaban en esa cultura del oriente para hablar de personas que tú tenías mucha confianza y que tú amabas. Y él le dice: Marta, Marta. El Señor responde de esa manera mansa, con este amor de reiteración. Esa reiteración del nombre de una persona solo se hacía en el contexto de una estrecha relación de afecto y de armonía. Por ejemplo, dice la Biblia que Abraham era llamado amigo de Dios. ¿Y cómo Dios llama a Abraham? Le dice: Abraham, Abraham.
¿O qué pasó cuando Dios quiso llamar a este profeta siendo un niño pequeñito? Le dice a Samuel, Samuel, Samuel. ¿O qué pasó con David cuando su hijo favorito, Absalón, murió? Decía, Absalón, Absalón, hijo mío, cuando él murió. ¿O qué pasó con Jesús al hablar de la ciudad amada de Jerusalén? Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, él le habló en ese tono. Y el mismo Jesucristo en la cruz, a su Padre amado, le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que sabemos que Marta era una creyente por su confesión de que él era el Cristo. Sabemos que Cristo la amaba a ella porque le habla tiernamente, Marta, Marta. Pero también, por otro lado, Marta era una gran líder cristiana. O sea, no solamente era una persona que amaba al Señor, sino que ella era una líder cristiana. Durante el funeral de Lázaro, aquí vemos que ella era una líder cristiana, porque Marta toma la iniciativa de salir de la casa cuando supo que Jesús venía de camino. María se quedó en su casa, pero Marta toma la iniciativa que Jesús viene y fue y arrancó a ver a Jesús. Cuando Jesús pide que quiten la piedra de Lázaro, o sea, ya Cristo está conmovido, había llorado, quería resucitar a su amigo Lázaro y le dicen, quiten la piedra. Pero Marta es la líder. Espérate un momentito, Señor. Permíteme objetar eso. Le dice ella, Señor, ya hiede porque tiene 4 días. O sea, Marta es la líder pragmática que sabe qué es lo que hay que hacer. Ella resuelve. Ella es una líder. Marta es decisiva, sabe lo que hay que hacer cuando nadie sabe lo que hay que hacer. Y ella es una líder con iniciativa. Por ejemplo, noten el texto de Lucas 10:38 que dice, y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Aquí da la idea de que ella fue la que tuvo la iniciativa de invitarlos a pasar dentro de la casa. O sea, cuando llega Jesús, probablemente con más personas, dice, vengan, entren, siéntense, nosotros lo vamos a recibir. Pero también es interesante que el texto dice que Marta le recibió en su casa. O sea, el texto no habla de que era la casa de ella y sus hermanos, de Marta, María y Lázaro, sino que se conocía como la casa de Marta. Fue a la casa de ella porque aparentemente ella era la que estaba en control de ese hogar, de las finanzas, de todo. Y después de la resurrección de Lázaro, en Juan 12, ese es otro texto interesante. Recuérdense que después, en Juan 11 pasa la resurrección de Lázaro. En Juan 12 prepararon una cena donde estaban celebrando contentos todos por lo que había sucedido. Y dice que en esa cena le hicieron una cena allí y Marta servía. O sea que Marta era en primer lugar una creyente amada de Jesús, era una líder cristiana al servicio de Cristo. Y en tercer lugar veremos ahora que Marta era una persona muy ocupada. Marta era una mujer ocupada con muchos afanes. Dice Lucas 10:40, el texto que leímos, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. ¿Es esto entonces acaso una comparación entre la vida secular de Marta y la vida ministerial de María? No. Yo se los digo porque en la Edad Media había una teoría que se propuso donde Marta y María se veían en contraste como si Marta fuera el trabajo secular que hacemos en el mundo, en contraste con el trabajo de María, que era el servicio a la consagración del Evangelio. Pero si ustedes hacen una exégesis, eso significa una interpretación del texto, buscando el significado, lo que quiere decir, vamos a ver que no, que Marta realmente representa a las personas que estamos dedicadas al ministerio, a todos nosotros, los que estamos aquí en la iglesia sirviendo. El texto dice que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres para servir a Jesucristo en su casa. Marta no estaba afanada, preocupada con afanes de este mundo, no. Marta estaba distraída con afanes del ministerio cristiano, con el servicio en el nombre de Jesucristo. Y aquí vemos un patrón interesante y es por qué Jesús la amonesta. Eso es interesante porque normalmente Jesús amonestaba a los religiosos, por ejemplo, los fariseos, en vez de
amonestar a los publicanos, a los pecadores, él siempre amonestaba al fariseo. O cuando Zaqueo, el hombre pequeñito que se subió en un árbol sicómoro, ese era un publicano, un hombre que robaba, un hombre, pero Dios obró en su corazón. ¿Y a quién amonestó Jesús en esa escena? A la multitud que decía, oye, pero si este es un profeta, debería saber que este hombre es un ladrón. ¿Cómo va a ser que que va a ir a su casa a comer, a cenar con un pecador? Cristo entonces alaba a Zaqueo, dice la salvación ha llegado aquí a esta casa, en lugar de la multitud que eran envidiosos. O el caso de Simón el fariseo, que en la fiesta que él tenía para Jesús, Jesús llegó, él estaba ahí y entró esta mujer ramera, una mujer prostituta, y comienza arrepentida a lavar los pies de Jesús y a besar los pies de Jesús. Y Simón dice, si este fuera profeta, supiera que esta es una mujer pecadora, yo no sé cómo él se deja tocar de ella. Pero Cristo le dice, Simón, cuando yo llegué a tu casa, ¿tú me recibiste con un beso? No. Tú me dijiste, no, tú no hiciste nada. Esta mujer no cesa de besarme los pies, no cesa de lavarme los pies, lo cual tú no hiciste tampoco. Siempre amonestaba esto. O los ricos que fueron a ofrendar con trompetas, echar todo en los tesoros. Eran muchas riquezas de estas personas ofrendando en el templo. Y llega una viuda y da 2 blancas. O sea, una cosa insignificante. Y él alaba a la viuda. ¿Por qué? Porque dice que ella de toda su pobreza echó todo lo que ella tenía. Pero los ricos no. Pero entonces es interesante, ¿a quién amonesta en este caso Jesús? Jesús no estaba amonestando a un fariseo, no estaba amonestando a una persona hipócrita, Jesús no estaba amonestando a una persona incrédula, tampoco estaba amonestando a un inmaduro, a un niño en Cristo. Te diré a quién representa Marta aquí. Marta representa a todo obrero cristiano activo. En las iglesias, hermanos, no se siente mal si usted es una persona que sirve mucho en la iglesia. ¡Qué bueno! En cada iglesia hay un montón de Martas que representan el 20% de la congregación, que hacen el 80% de todo lo que hay que hacer en la iglesia. Este 20% de hermanos fieles, damos gloria a Dios por ustedes, hermanos. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Lo que yo les estoy hablando. Ustedes son los que dirigen los estudios bíblicos. Son candidatos a ser reclutados en el ministerio de la iglesia. Son elegidos diáconos o diaconisas. La palabra diáconos o diaconisa es simplemente sirviente. Yo no estoy diciendo que hay que ordenar diaconisa, pero son sirvientes, son servidores al servicio de la iglesia. Son elegidos ancianos o pastores. Todos ellos son muy involucrados, muy ocupados. Cristo está hablando en amor a Marta, pero le está amonestando. Marta representa aquí a los cristianos que están muy activos en el ministerio, pero que no están sentados a los pies de Jesucristo oyendo su voz porque están muy distraídos con el servicio de la obra del Señor. Aquí no estamos contrastando entonces el trabajo secular que hacemos en el mundo con el trabajo ministerial. Aquí el contraste en este texto de Lucas 10 es ministerio cristiano con ministerio cristiano. El ministerio de Marta, una obrera consagrada a la obra, con el ministerio de María, otra obrera que está haciendo otra cosa distinta, y vamos a ver qué es. Una cristiana contrastada con otra cristiana. Y antes de ver lo que estaba haciendo María, déjenme terminar de describir las características de Marta, la cristiana amada, la que era líder y que estaba muy ocupada. ¿Cómo nosotros podemos saber, como obreros de Cristo que somos nosotros los que estamos sirviendo en la iglesia, que nosotros no estamos siendo Marta en un sentido aquí para identificarnos con ella? Bueno, podemos ver las señales que tenía Marta. ¿Cuáles eran las señales? Primero, vamos a ver que hay una señal de ansiedad y de turbación de espíritu. Lo dice el mismo Jesucristo. Él dice, Marta, Marta, estás preocupada, estás afanada, estás ansiosa, estás turbada. Marta, tú tienes tantas metas y objetivos que son innegociables para ti, pero María ha escogido una sola meta. Tú tienes, Marta, 30 cosas que procuras tener en orden y en control para estar feliz. Y como resultado, estás desesperada con tantas cosas. Tú luces como una mujer que está sirviendo,
como una mujer proactiva, como una mujer que tiene iniciativa, como una mujer que es un líder. Te gusta estar en control. Y hay tantas cosas que Marta quiere que como no las puede lograr todas, entonces Marta se siente infeliz. Demasiadas metas, propósitos, resoluciones, pero dice Cristo que una sola cosa es necesaria. Porque de esa sola cosa proceden todas las demás cosas. Pero todas las demás cosas no te pueden dar esa sola cosa que escogió María. La diferencia entre Marta y María es que María necesitaba una sola cosa y ella escogió correctamente, porque solo una cosa es necesaria. La razón de la ansiedad de Marta es que ella había decidido todas estas metas para sentirse realizada, para estar contenta. Para ella eran metas innegociables, pero ella no las podía alcanzar todas. Estas metas son emocionalmente imprescindibles para Marta ser feliz, y como ella depende de lograr esas metas y no lograba alcanzarlas, ella entonces se sentía infeliz. Pero en realidad una sola cosa es necesaria. Así que la primera señal que vemos en Marta, a ver si nosotros estamos pasando por lo mismo, es la ansiedad, la turbación de espíritu. Yo te pregunto, mi hermano o mi hermana, ¿te sientes tú ansioso? Quizás estás descuidando entonces lo único que es necesario. Así que la primera señal es esa, una señal de ansiedad y de turbación. La segunda señal que vemos en Marta es su irritabilidad. Irritabilidad. Marta se mostraba irritable. Irritable con la gente que no hace lo que tiene que hacer. Irritable con la gente que no cumple con el programa. Irritable con la gente que se interpone entre ella y sus metas ministeriales. Marta estaba irritada con María porque no la estaba ayudando. Pero aquí está lo peor. Vemos una tercera señal. La tercera señal era que no solamente Marta estaba ansiosa, no solamente Marta estaba irritada contra María, sino que ahora Marta desconfiaba de Dios. Marta desconfiaba de Dios. Dice Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Noten, hermanos, que Marta no solamente se molesta con María por quedarse sentada en lugar de acudir a ayudarla en los quehaceres, sino que Marta se molesta con el Señor Jesucristo. Y le dice: Señor, ¿no te da cuidado, no te importa que mi hermana me deje servir sola? No solamente ella entonces recrimina al Señor, sino que también le pide algo que parecería un tono que le está dando una orden al Señor Jesucristo. Dile pues que me ayude. Despáchala para acá. Bueno, como nosotros, yo estoy hablando en dominicano, ¿verdad? Pero es así que nosotros hablamos. O sea, despáchala, que están hablando, ahí se está hablando asunto de hombre y teología. Su lugar es aquí en la cocina. O sea, eso es lo que le estaba diciendo Marta a ella. Supuestamente la razón de que Marta estaba preocupada es porque Marta quiere servir a Jesús, pero vamos a ver que no. Jesús no le estaba pidiendo a Marta un menú de platos para él comer. Si ella realmente hubiera estado sirviendo a Jesús, no le hubiera disgustado porque Jesús no le estaba enviando a María, ni porque María no había ido por la cocina. No se trata de, Señor, mira, perdóname, por favor, perdóname la interrupción. Yo estoy tan afanada, es por tu propia agenda, es por tu propia gloria. No, de lo que se trata es de usar al Señor y el ministerio para mi gloria y para mi agenda. ¿No te importa, Señor, que yo estoy aquí solo trabajando en la cocina? Dile a Marta que venga conmigo. O sea que primero ella recrimina, ella cuestiona el cuidado y el amor de Jesús. Como a ti no te importa eso, ¿verdad? Verme aquí fajada en la cocina, sola. Yo me imagino la lagrimita ya bajándole por aquí. Desconfía del Señor, no te da cuidado, no te importa verme sola trabajando. ¿Cuántas veces nosotros le decimos eso al Señor también? Señor, se han ido todos, solamente quedo yo fiel aquí en la iglesia. El culto de oración estaba vacío, nada más estaba yo orando, Señor. ¿Qué héroe soy yo? No te da cuidado, Señor, eso hacemos nosotros.
Segundo, le da una orden al Señor, despacha a María y envíala para la cocina, que venga a seguir mis órdenes aquí. Marta estaba ocupada con cosas que ella decidió preparar, pero que el Señor nunca le había pedido. Todas estas cosas eran buenas. Nadie está diciendo que lo que estaba preparando en la cocina no valía la pena. Eran buenas, pero no eran realmente necesarias. Y ahora Marta le está recriminando porque ella no puede hacer las 30 cosas que ella planificó hacer en la cocina para ellas. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿te ha pasado eso también a ti? No importa que tú seas un cristiano extremadamente maduro o conocedor de la palabra, y no importa que tú seas un líder cristiano tremendo. Si tú sabes internamente en tu corazón que tú te has disgustado con Dios, que tú te has irritado con las personas que te rodean y te sientes vacío por la falta de tu recordar el evangelio que estábamos cantando en esta mañana, que por gracia Él nos amó primero. No se trata de lo que tú haces imperfectamente para Dios, no. Se trata de lo que ya Dios hizo perfectamente para ti. Pero cuando nosotros nos olvidamos de eso, nos sentimos disgustados, nos sentimos irritados. Marta representa entonces ese caso en esta escena. Y como nota de aplicación debemos decir que cuando nosotros descuidamos esa cercanía de la palabra de Cristo, olvidamos esa perspectiva correcta del evangelio en nuestras vidas. En algún momento, cuando vienen las presiones del trabajo ministerial, las demandas de actividades en la vida cristiana, muchas veces reaccionamos así contra Dios. En palabras de Elise Fitzpatrick, una autora que yo he citado aquí antes diciendo esto, en nuestro afán de nosotros servir a Dios, dejamos a Cristo atrás. O sea, ya no se trata de Cristo, no, es de mi agenda. Señor, no te da cuidado, manda a la muchacha para acá, venga, yo tengo que trabajar aquí. Es para ti, Señor, oíste, esto es para ti. Pero no, es para mi agenda. Hablemos ahora de María. ¿Qué fue lo que escogió María? Bueno, dice Lucas 10:39, que María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. ¿Qué significa esto de sentarse a los pies? Es interesante porque el texto, o sea, aclara que era a los pies de Jesús que estaba sentada. Eso es una postura que se utilizaba para significar que una persona estaba bajo la autoridad del otro. Por ejemplo, cuando los cristianos en Hechos, capítulo 5 me parece, vienen y dicen que los cristianos de la iglesia estaban vendiendo sus propiedades y el dinero los estaban poniendo a los pies de los apóstoles. No era que ellos traían el dinero y lo ponían literalmente en los pies de los apóstoles. La expresión significa que lo estaban poniendo a la disposición de los apóstoles, a la autoridad. Este dinero ya no me pertenece, vendí mi propiedad, hagan ustedes lo que bien les parezca para la expansión del reino de Dios. O por ejemplo, cuando Dios dice al Hijo, Dios el Padre le dice a Dios al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa poner a los enemigos de Cristo a sus estrados, a sus pies? Significa que ahora los enemigos que están batallando contra la iglesia van a ser evidentemente puestos bajo la sumisión de Cristo y Cristo los va a aplastar. Bueno, la idea entonces es que no solo María escuchaba la palabra, sino que su corazón estaba sometido a los pies del Señor. María encontraba tiempo de calidad para someter su mente a la palabra de Cristo. Son esas dos actitudes que vemos en María. Disposición, es decir, quiero escuchar la palabra, pero también sumisión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo lo voy a hacer para ti. Entonces vemos un ejemplo de lo que pasó con María. Resulta que de nuevo en Juan capítulo 12, después de la resurrección de Lázaro, que hubo esta cena donde invitaron a Lázaro, el que había sido resucitado, invitaron a Jesús. Dice que María estaba presente y Marta servía. De nuevo, Marta es Marta. Marta está en la cocina atendiendo su plato, pero dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. El texto relata, eso no viene al caso ahora, que hubo uno que dijo, pero ¿por qué un perfume tan caro? Eso se le pudo haber dado a los pobres, pero era un hipócrita quien estaba hablando, lo que quería era quedarse con el dinero de eso. Pero María tomó ese perfume tan costoso y ungió los pies de Jesús.
Y oigan lo que dice Jesús. Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Si ustedes leen, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se darán cuenta que Cristo estuvo constantemente anunciando su muerte. Todo el tiempo él decía que él iba a morir en la cruz, que estaba escrito eso, que él vino para morir, etc. Pero nadie se había enterado. O sea, los discípulos de Cristo no sabían eso, pero María sí entendió porque ella estaba escuchando. Así que quiso ungirlo con este perfume de alto precio para adorarlo. Y Cristo mismo relaciona con su muerte, que él tanto había anunciado, esa obra de adoración, ese acto de adoración de María, cuando le ungió los pies. Entonces yo me pregunto, pero ¿cómo solo María había entendido si todos los discípulos estaban escuchando totalmente que Cristo iba a morir? Pero ¿por qué María? La diferencia es que María escuchaba a los pies de Jesús. Ella estaba clara que él vino para morir. Y aquí podemos tener esta ilustración. Mucha gente lee la Biblia y la puede entender intelectualmente. Pero solo cuando escuchamos la voz de Cristo en esa actitud de María, postrados a sus pies, es que comenzamos a entender un poquito la noticia escandalosa del Evangelio de la Buena Nueva que nos dice, no se trata de lo que tú haces, Marta, con tus 30 resoluciones, no. Se trata de lo que ya Cristo hizo por ti. Por tanto, la única resolución que nosotros deberíamos tener es postrarnos a los pies de Jesús para escuchar su voz. Pasemos entonces a considerar una segunda sección donde vamos a ver ahora en segundo lugar la enseñanza de Jesús. Ya vimos los personajes, Marta y María, quiénes son, qué estaba pasando. Ahora veamos cuál fue la enseñanza de Jesús en el versículo 41. Dice Lucas 10:41, que el Señor les respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Al considerar esta respuesta del Señor a la pregunta de Marta, deseamos entonces destacar 5 aspectos de esta enseñanza del Señor. No se asusten, 5. ¿Pero ¿y qué hora es? No se preocupen, yo voy a hacerlo rápido. Pero son 5 aspectos de la enseñanza de Jesús y con eso vamos a concluir, así que no se preocupen, pero esperen los 5, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esto que dice Cristo de que solo una cosa es necesaria y que María ha escogido la buena parte? Bueno, en primer lugar, aprendemos que al descuidar nuestra atención a la palabra de Dios, al nosotros descuidar escuchar la voz de Cristo, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, los afanes, nuestras actividades se convierten en una carga de ansiedad en nuestras vidas. Voy a repetirlo más resumidamente. Cuando descuidamos la atención a la palabra, viene la ansiedad a nuestra vida. Eso es matemático, eso es axiomático, eso pasa así. Cuando tú estás ansioso, chequea a ver si tú estás orando, dependiendo del Señor, orando. No, es al revés. Cuando viene la ansiedad es porque yo creo que soy yo el que estoy gobernando. Él le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada, tú estás afanada, estás molesta, estás turbada con muchas cosas. Noten que María estaba en la misma casa con la misma responsabilidad de Marta, es decir, atencionar a la visita, atender a los invitados, pero Marta estaba preocupada, afanada, molesta, turbada, y María estaba en paz, deleitada con el hecho de que ella podía estar oyendo a su Señor, a los pies de su Señor, la palabra de Cristo. Pero cuando nosotros nos olvidamos del Evangelio, nuestra fe decae, porque nosotros depositamos nuestra confianza en nosotros mismos en lugar de confiar en Jesucristo. Comenzamos a confiar en lo que nosotros hacemos en lugar de nosotros confiar en lo que Él hace, en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y ese afán que nosotros nos ponemos en nosotros mismos trae turbación a nuestro corazón. Nos distrae en el sentido negativo de la palabra porque coloca en nosotros mismos el foco en lugar de nosotros poner la mira en Cristo, en su promesa. Cuando nosotros olvidamos, y yo se lo digo hermano porque a mí se me olvida todos los días, por eso todos los días tengo que escuchar el Evangelio. Cuando nosotros nos olvidamos de la promesa, ¿se acuerdan que yo le hablé de la promesa en la figura de Juan Bunyan, cómo él estaba en el castillo de la duda
y la llave que saca de ese castillo de la ansiedad, de la duda, de la desesperación, tiene inscrita la palabra promesa. Cuando se te olvida esa promesa, los afanes nos perturban, nos preocupan, nos producen ansiedad. Así que lo primero que aprendemos es eso. Descuidas tu vida de oración y de la palabra de Dios, viene la ansiedad a tu vida. Segundo lugar, vemos otro aspecto en la enseñanza de Jesús a Marta, y es que nuestras actividades se visten de importancia, aunque realmente son secundarias. Son un medio importante, pero no son el fin en sí mismo. En apariencia, estos afanes son muy importantes. Imagínate, viene el Señor Jesucristo a tu casa. Bueno, tú tienes que tener la mesa servida de cierta manera, la etiqueta, el protocolo, todo lo mejor. Marta se llenó de esas preocupaciones porque sus preparativos parecían ser muy necesarios, muy importantes. Pero si lo vemos objetivamente, piensen un momentito lo que pasó en esa escena. Marta estaba preocupada por preparar alimentos y ella no se acordaba que 2 veces Cristo alimentó miles de personas multiplicando los panes y los peces. O sea que si era comida, pero viene el Señor, mira, yo tengo un pan aquí para que lo multiplique. O sea, eso no era el problema. Pero nuestros afanes generalmente no están basados en una preocupación necesaria, sino en una preocupación accesoria. Nosotros nos metemos presión a nosotros mismos basados en algo que no es necesario. ¿Qué es lo necesario según la Escritura? Bueno, comer es necesario porque si no morimos. Pero dice el Señor que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Lo necesario es el abrigo, es necesario porque si no te mueres de frío. Es necesario el sustento, es necesario, pero lo accesorio sería la marca del abrigo. No es cualquier abrigo que yo me voy a poner, entonces ya eso es accesorio. Del sustento, bueno, tiene que ser ciertos alimentos. Muchas veces nosotros nos afanamos más por el accesorio, por el adorno, que por la esencia misma de las cosas. Pero el Señor va más lejos. Él dice, es que solo una cosa es necesaria. Y esto nos lleva al tercer aspecto que aprendemos. Solo una cosa es necesaria y es oír y creer la palabra de Cristo sometidos a sus pies. El Señor dice que lo único realmente necesario, más que el mismo alimento material, más que el abrigo, más que nuestras actividades, es escuchar y creer la palabra del Señor Jesucristo en su evangelio. Si usted no lo quieren buscar ahora, yo quiero que usted anote esta cita, lo que toma nota. Para mí este es mi versículo favorito, yo creo, de toda la Biblia. Juan 6, 28 al 29. Digo, y quizás mentí, porque son tantos versículos que son favoritos, pero este es muy especial para mí. Juan 6, 28 y 29. Pero yo lo tengo aquí anotado y se los voy a leer. Esta escena es bien reveladora, porque a Cristo le hicieron una pregunta que si usted estuviera enfrente del Señor, yo sé que usted se la haría también. La pregunta que le hicieron fue, ¿qué debemos hacer? Estoy citando Juan 6, 28. Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, que usted tiene una oportunidad de oro. Señor, dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo quiero tener una vida que agrade tu nombre. Yo quiero ser un cristiano fiel. ¿Qué hago? Y eso fue lo que le preguntaron. Oye, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso da obra por todos lados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Versículo 29, Juan 6, 29. Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Uno se queda como, pero no fue eso que yo pregunté. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y él dice, sí, pero eso es lo que hay que hacer. La obra de Dios es que crean. Tú quieres hacer algo, cree en el que Él ha enviado. De nuevo yo reitero que la enseñanza central de este pasaje, hermanos, es que la prioridad de toda persona y especialmente del creyente es escuchar la voz de Jesucristo a través de su palabra, creer esa palabra y recordarla por encima de todas las cosas. El texto que mencionó uno de los hermanos que estuvo aquí arriba, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Y yo te pregunto, hermano, ya que tú eres una oveja de Cristo, no me cabe duda, ¿continúas tú oyendo la voz de tu Señor? Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Si eres una oveja de Cristo, debes mantenerte atento, escuchando la voz del buen pastor
a través de la Escritura. Sumérgete en este océano de las promesas del Evangelio de Cristo para caminar a la luz de esa promesa en los mandamientos de la ley de Dios que Él ha preparado para que andemos en ellos, confiando en Cristo solo. Así que ya vimos algunas de estas enseñanzas, nos faltan dos y con eso vamos a concluir. La cuarta es que aprendemos de las palabras de Cristo que esto es un asunto de elección. Esto es un asunto de elección. Dice Cristo, María ha escogido la parte buena. Hay personas, y yo me incluyo, que muchas veces nos excusamos en jugar el papel de la víctima. Es que yo tengo demasiadas ocupaciones. Si un hermano viene y dice, hermano, mira, no nos hemos juntado, yo te dije que quiero tomarme el café contigo. ¿Qué es la excusa? Yo tengo excusa básica. O sea, ya ustedes saben, yo estoy demasiado ocupado. Nosotros jugamos al papel de la víctima, pero nosotros debemos reconocer que al igual que Marta, nosotros le decimos al Señor entonces, Señor, ¿no te da cuidado que yo estoy tan ocupado sirviéndote en la iglesia y tú no me mandas más obreros, más ayudantes? Diles que me ayuden para todos los programas y objetivos que tenemos en la iglesia. Pero el Señor Jesucristo dice, no, es que una sola cosa es la necesaria y María escogió esa buena parte. Si tú te sientes presionado, examina esto a la luz de la palabra de Dios. Tú escoges meterte presión por algo que es irreal. Tú escoges llegar a esa presión con algo que es imaginario, porque lo único real y verdadero es que dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Por qué afanarnos entonces? Al descuidar nuestra relación con Él, nosotros estamos escogiendo la peor parte. Entonces, ¿cuál parte vas a escoger? ¿La buena parte, escuchar la palabra, la única necesaria, o vas a escoger la peor parte? Es decir, la lista de tus 30 resoluciones que tú hiciste, que te has creado para ti mismo como innegociables y necesarias. Bueno, María escogió la buena parte. Y finalmente, esto nos lleva al último aspecto de esta enseñanza, y con esto vamos a concluir, y es escuchar el Evangelio brinda un beneficio permanente. Escuchar el Evangelio brinda un beneficio permanente. Miren lo que dice el texto. Dice Cristo, María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Cuando te propones postrarte a los pies de Jesús para escuchar su promesa del Evangelio, recibes un beneficio permanente y oye, nunca te será quitado. El problema es que cuando vivimos enfocados en nuestras actividades, tenemos miedo que nos lo quiten porque vamos a bajar nuestro rendimiento y nuestro reconocimiento será quitado. Piensen en muchas veces cuando ustedes le dicen, o el pastor le dice a uno de ustedes, hermano, te veo muy afanado, muy haciendo demasiadas cosas. ¿Por qué no te sientas un tiempo en la iglesia a escuchar, como nuestro pastor nos ha dado el ejemplo y se ha sentado? ¿Por qué no te sientas un tiempito solamente para que cultives tu relación con... Ay, no, yo no puedo... Es que si yo dejo de hacer eso, se va a caer la iglesia. Uno piensa eso, como si el reino de Dios dependiera de uno. Bueno, Marta estaba empecinada con sus metas, no quería que su plan de servir al Señor con las 30 cosas diferentes que ella tenía le fuera quitada. A Marta sus múltiples metas le quitaron su tranquilidad, le quitaron su gozo, le quitaron su confianza, la volvieron irritable ante María y desconfiada ante Jesús. ¿Cómo te sentirías tú si te quitan el ministerio que desempeñas en esta iglesia? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu tranquilidad? ¿En tu ministerio o en aquel Señor a quien tú ministras? Quiero terminar entonces con estas letras del himno que escribió Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Dice en ese himno Martín Lutero, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. ¿Por qué va a existir siempre de Dios el reino eterno? Dice una línea de una de las estrofas, porque esta palabra del Señor muy firme permanece. Cuando tienes la promesa de Dios dada en la palabra del Evangelio,
Hermano, hermana, eso nunca te será quitado. Solo una cosa es necesaria: escoge esa buena parte, la cual nunca te será quitada. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por el tiempo que me has dado de gozo en medio de esta iglesia que tiene vida porque tiene la palabra de Cristo morando en sus corazones. Ayúdalos, líbralos del mal, líbralos de las tentaciones, líbralos de las distracciones y ayúdalos a que ellos también, así como tú enseñaste en tu palabra, busquemos todos juntos la única cosa que es necesaria, y es guardar la buena noticia del Evangelio en nuestros corazones, recordarnos que no depende de nosotros, sino que depende de lo que ya tú has hecho por nosotros en Cristo. Ayúdalos a ellos, prospéralos, multiplícalos, florece este ministerio. Dale a Michael, el pastor, fuerzas como de las águilas que tú hiciste con los jóvenes, que les das nuevas fuerzas para que él continúe este ministerio que tú le has puesto aquí en medio de esta iglesia. Oro por él, oro por los hombres que están con él y las mujeres fieles, así como María y también como Marta, pero que ahora limiten y enfoquen sus prioridades a la prioridad número uno, que es la palabra de Cristo en nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el grandioso nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.